Escalipurciona, no, que sí que hay galletas. De hecho, están por todas partes. Es una fantasía. Está todo petado de galletas. De hecho, tienen galletas de Navidad normales, galletas de Navidad con chocolate, galletas de Navidad con todavía más azúcar. mm, Todo lo que te puedas imaginar en lo que es la galleta navideña está aquí. Y yo estoy aquí con ellas. No he hecho otra cosa. He visto un poco las cosas de Nuremberg, que está todo muy guay, pero las galletas lo que más. Muy guay, muy top. A ver si consigo no comérmelas todas y te llevo alguna. Todo mal, cosas que no. Que no, coño, que no. Monty, soy autónomo, bien lo sabes. Lo sé. Y bueno, tú no eres autónoma. Bueno, sí, eres en parte, eres una especie. No eres autónoma, pero tienes trabajo Tengo lo externo. peor del autónomo y lo peor del Sí. contratado. Sí, bueno, pero has sido música toda tu vida y sabes de lo que voy a hablar, que es de que no te paguen. Bueno, ¿qué me vas a contar? En juicios he estado por eso. Así te lo digo. Este fenómeno que es que tú hagas un trabajo físico o intelectual para otra persona y esta persona no te pague. Esa persona lo use, Lo utilice, use. saque un partido de tu trabajo, pero no te lo remunere. En ese mismo instante, en el momento, es como un intercambio de bienes. En este caso, tu trabajo es el bien y no está generalizado ni normalizado que se pague por ciertos trabajos. Obviamente a un fontanero, un electricista le pagas inmediatamente, pero cuando tu trabajo tiene que ver con la imagen, el sonido, la música, el arte en general, ahí hace aguas todo. Sí. Y es una locura. Es una Sí, locura porque los además a mí me da la impresión a veces de que parece que sea un tabú Hablar como de él. nombrar. A ver, la única razón por la que yo he venido a cantar a tu pueblo Sí. es el dinero. Mm. O sea, es decir, a mí no me une nada a tu pueblo. Es más, Claro. espero no volver nunca más. He venido por dinero. Si tú no me das dinero, yo Yo- aquí no vengo. Claro. Ni loca, no canto ni el tírate de la moto gratis. De hecho, podría plantearme pagar por no venir. Por no venir. Entonces, ¿por qué como este tabú? ¿Por qué parece que sea normal que no me pagues? No, págame. Mm. De hecho, Claro. debería haber como una tasa que fuera aumentando. Claro. Intereses. Intereses. Tardas un mes en pagarme, me tienes que compensar. Dame Claro. más dinero. Mm. Sí, estoy muy a favor. Y hay eso, y un tabú que nos imponemos nosotros mismos, los que de no hablar del dinero, que bueno, al final haces callo y Claro. cada vez eres más Yo a día de hoy es intransigente. lo primero de lo que hablo. Claro, yo tuve mi época donde no lo mencionaba nunca, no mencionaba ni la cantidad cuando empecé. Claro. Empecé a no mencionar la cantidad y esperaba simplemente que mi remuneración fuera justa. Cuando fui viendo que no era justa, ya fui mencionando cifras. Y cuando ya mencionas cifras, no te pagan en el instante. Dices, no te preocupes, cuando pueda estar. Hay y solo por especificar un subgénero de estos que no te pagan, me flipa ese suceso de la persona que no te paga porque a él no le han pagado. Mira, bueno, claro, como si a ti te importara. Es que es fantástico porque realmente es como ¿pero qué te crees? Que tú no... Entonces, ¿qué no puedes comer hoy? Claro. Si no me puedes pagar es porque no tienes dinero, Claro. tienes 0 euros. Claro. No tienes nada ahorrado en el banco, no tienes No, nada. y además es de ¿para qué me contratas Si no si puedes no tenías pagarme? dinero Claro. para pagarme? Ya, es horrible. Y además luego está la gente que cuando tú le dices, hola, buenas, ¿me pagas? Te dicen, tranquila, que vas a cobrar. ¿Sabes qué pasa? Que la mejor manera de saber que voy a cobrar es cobrar. Claro. O sea, Es ¿tú algo quieres que yo esté 100% tranquila? efectivo. ¿Tú quieres que yo esté tranquila? Dame mi puto dinero. Claro. Si yo ahora lo que hago es hablar lo primero del dinero para darle al dinero toda la importancia. Claro. Para que quede desde el mismo momento en una relación laboral conmigo, Ujú. que lo que nos une es el dinero. Es el dinero. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, desde el primer momento yo hablo cuánto y sobre todo cuándo me vas a pagar. Claro.
Porque yo, por ejemplo, a día de hoy, coger un bolo de estos de ayuntamiento que me va a tardar 3 meses en pagar, No te compensa. no lo hago. Ya. No quiero formar parte de eso. Mm, Yo acabo de cobrar ahora un bolo de 2017, enano. qué guay. Mayo de 2017. Hace una semana que lo he cobrado. Que es como cuando te encuentras dinero en un bolsillo. Ya, claro. Total. Hostia, mira. Sí. Horrible. No, pagada la gente. Pagada la peña. La gente solo trabaja por dinero, es decir, la gente no quiere, no le caéis bien ni nada. Respect. Respect. A mí me da mucha rabia la gente que usa hashtags que aluden a sus propias cosas personales, ¿no? Por Ajá. ejemplo, A ver. yo qué sé, hay muchas madres y padres que hacen estas cosas, ¿no? Ellos postean cosas sobre sus hijos. Ujú. A su hijo han decidido llamarle mi pequeña lunita. Ajá. Y entonces cada publicación sobre su hijo lo acompañan con el hashtag mi pequeña lunita. Ahí con su etiqueta. O no sé quién crece. Mm. Mi pequeña está creciendo. Y ponen ese hashtag. Vamos a ver. No. No, el hashtag no tiene esa utilidad. No. Hashtag no Deja funciona de así. agrupar, o sea, no solo estás vulnerando en este caso los derechos de la infancia de tu hijo, sino que además estás facilitando que todo el mundo pueda tener acceso a las publicaciones sobre tu hijo. No sé, me parece horroroso y pretencioso y si se hace por estética, no por la utilidad del hashtag, porque en este caso obviamente es inútil, esa estética de crearte un hashtag para cosas que son tuyas personales. Sí. Me da un asco que me muero. Sí. Y ya está, no lo voy a justificar más, no lo soporto. Exacto. No No hace soporto. falta. No tenemos por qué justificarnos todo el rato. No. Pues yo odio mucho a la gente. Podría acabar aquí, pero voy a concretar. Yo odio mucho a la gente que dice: yo es que soy muy irónico. Ay, qué asco, sí. Mira, a ver, ¿cómo explico esta movida? Lo de... Primero que no te califiques a ti mismo, en nada. No eres nada. No digas que eres nada. La gente ya dirá lo que tenga que decir. Pero seguramente si dices soy una persona muy irónica, seguramente No lo seas. no eres una persona muy irónica. Puedes ser una persona que utiliza el sarcasmo. Es como esa gente que dice, yo es que soy una persona, a mí una persona que inicia sus frases con, yo es que soy una persona no sé qué, Mal. como, o sea, Mal. que eres una persona es algo que podemos presuponer, ¿no? Tienes aspecto antropoide, en Sí. principio eres una persona. ¿Por qué describir? O sea, yo es que soy una persona, yo veo ahí como un dártelas de vacilar de que eres una persona, perdona, todos. Sí. O sea, hay que decir, no lo soporto. Sí, basta de autocalificarse. O a y veces dicen, es que yo tengo un humor... No, tú tienes un humor de mierda. Tienes un humor de mierda. Tienes un humor de mierda. Hostia, es que eso también lo utilizan, ¿eh? Yo es que tengo un humor muy negro. Y no tienes un humor muy negro, tío. O sea, tienes unos chistes malísimos que no hacen gracia No. a nadie, ¿eh? Y tú simplemente lo que haces es que seas el único que se ríe de tus chistes. No quiere decir que tu humor sea Muy elevado. muy todo lo elevado, contrario. ¿no? Todo lo contrario. Pues ¿Y qué odias más cosas? Hombre, claro, esto es una fuente inagotable. Pues odio la gente, bueno, los hombres, generalmente, que llaman a sus guitarras, motos, otras cosas, que seguro Sí, que hay más, pero que a mí se me escapan. Ya te veo venir, sí. Mi nena, Ay, qué asco, ¿eh? Mi chica no. o cosas así. Ya. Llaman sí. a su guitarra mi nena y ponen, mi nena está afinada. Ya. ¡Ah! Muy desagradable. A mí en parte ya me resulta desagradable simplemente que le ponga un nombre de mujer. O sea, que un Sí. hombre le ponga nombre de mujer a sus objetos. Objetos que relacionados con la masculinidad. Sí, Como la guitarra, la moto. la batería, a lo mejor, la moto. A mí me produce mucha grima. Pero ¿tú le pones nombre a tus guitarras? Sí. ¿Ah, sí? Mis guitarras se llaman Sara, Jessica y Parker. Ay, qué bien. Ahora, tengo una más que no sé cómo ponerle, le llamaré Carrie, supongo. Pero sí, no sé. Y a la otra Pratsuga. La verdad es que sí. Mi nena. Tengo a mi nena sí. lista para la carrera y ponen ahí una moto.
Me desagrada hasta puntos muy, muy extremos. Hasta Sí. el punto de que yo no me relaciono con personas que hagan esto. Sí, ahora mismo me estoy agitando como un gatete antes Te está de dando vomitar. una angustia Sí. física, ¿verdad? Sí. Vas a vomitar pelo en Voy a cualquier vomitar momento. Pues así está el Qué tema. horror, no lo hago. Así está el tema. Cosas que sí. Esto sí. Bueno, llega la positividad. La Tenemos sección- aquí un momento para la felicidad. Exacto, cosas que sí. ¿Qué te da placer, Monty? Pues mira, a mí me encanta, Ujú. me da muchísima felicidad el Sí. email. El email. El email. Sí. Frente a toda esta avalancha de redes, de comunicación, Ujú. de gente que te invade, el WhatsApp, Ujú. el email, tío. El Sí. email es ordenado, es organizado. Pues luego tiene un buscador maravilloso que tú puedes recuperar cualquier email y te lo Cierto, ordena cierto. por fecha. Puedes adjuntar cosas que quedan ahí pegadas a una fecha concreta. Ujú. Puedes, si esas cosas no caben, el propio Ujú. email te las sube al Drive. Sí. O sea, el email. Yo odio profundamente que la gente me escriba para cosas largas o de trabajo por WhatsApp. Ya. O sea, por favor, si tenéis mi WhatsApp y queréis Ujú. tener una buena relación conmigo, no lo utilicéis. Claro, es que el mail mola mucho porque realmente tú miras el mail cuando estás delante del ordenador. Claro, cuando tú quieres. Claro, Claro. dispuesta a eres receptiva para. Claro, el email es súper poco invasivo, es muy ordenado, tiene muchísimas ventajas. Además, es un medio que aunque no es una carta formal, Ujú. pero sigue manteniendo como cierta Formalidad. cierta formalidad, cierto amor por guardar las formas un poco, Ujú. por poner un hola, Sí, un es cierto. adiós, Sí. organizar la información. Tú la ves toda de golpe, no sé, a mí de verdad odio profundamente, con toda mi alma, una persona que me escriba por WhatsApp, por privados de Instagram, por privados de Twitter, por el Messenger, para cosas de trabajo. No puedo. De hecho, Ya. hay gente que te escribe como por varias a la vez. Sí. Que un día te comenta por el Instagram, al día siguiente te manda un email. Va probando. Va hasta- probando. Y, no sé, y a mí eso me genera una sensación de invasión, de ansiedad, de control. De Ujú. decir, bueno, claro, la gente también confunde. Si yo subo algo a Instagram o subo algo a Facebook, estoy aquí. Claro. A socárrame. No, perdona. El concepto de publicar algo en Facebook y de repente privado de Facebook diciendo, Claro. ella que está. No, estoy aquí. A ver, yo estoy aquí de manera. He tomado una decisión de yo compartir algo. Sí. Eso no significa que la comunicación aquí pueda fluir, o sea, pueda fluir en los dos sentidos. Ujú. Si yo comparto una foto, es porque quiero compartir una foto. No significa, hola, estoy aquí en Facebook. Por favor, invitadme a todos vuestros conciertos de mierda. O contadme vuestras cosas. Pedidme favores. Además, la gente no se da cuenta de que está ejerciendo un control. Ujú. Que el mensaje que te mandan es, estoy pendiente, sé que estás, hola, hazme caso. Y Ya, no ya. respetan No respetan nada, los no, no, no. horarios. Claro, yo el email, claro, yo el WhatsApp lo utilizo para mi vida personal. Entonces, Ujú. que es para lo que debería ser. Claro. Con lo cual, aunque jamás he tenido el WhatsApp con sonido, no se Ujú. me ocurriría, no sé a qué suena un WhatsApp, porque, vamos, me daría un brote psicótico a los 3 minutos. Pero sí tengo las notificaciones porque puede suceder una urgencia en la vida Ujú. personal. Pero en la vida laboral yo no soy médico, Mm. no hay bolos de vida o muerte, Sí. ¿entiendes? No hay nada de vida o Mm. muerte en mi trabajo. Entonces, no entiendo que la gente, además me da particular asco, pero un asco que me muero, la gente que te manda un WhatsApp un domingo a las 3 de la tarde Ujú. o un lunes a las 12 de la noche y te dice, yo te lo dejo aquí, ya lo lees tú cuando quieras. No, perdona, no. Esto no funciona así. No. Ya me has contaminado, Mm. ya me has invadido. Ujú. Tu mensaje está ahí, ¿sabes? Ujú. Está ahí y lo estoy viendo. Y aunque yo te pueda contestar cuando quiera, que te digo ya que va a ser nunca, porque te voy a Ujú. bloquear, Sí. esa invasión ya ha sucedido. No, tío, no me escribas al WhatsApp. Y si lo tuvieras que hacer, Ujú. que no, Ujú. por lo menos si se respetara ciertos horarios, no me puedes escribir un lunes a las 12 de la noche. No puedes hacerlo. Lo hacen, lo hacen. Lo hacen Sí, constantemente. Y lo odio, lo odio. O sea, si estás escuchando esto y alguna vez lo has hecho, quiero que sepas que te he odiado de una manera profunda, cerval y absoluta. No me habléis por el WhatsApp.
Viva el email. Cosas que sí, el email, cosas que no, todo lo demás. Viva el email, viva Gmail. O sea, las personas que me mandan emails con su hola, su adiós, sus archivos adjuntos, son personas que yo respeto, son personas que tienen un lugar en mi corazón. Viva el email. Vale. Me encanta porque has encabezado tu cosas que sí con un viva el email y entre medias. Pero es que es imposible, o sea, es imposible. El odio atroz. Es imposible explicar el WhatsApp. por qué amo el email sin explicar todo lo que ha sucedido. No amaríamos la luz si no hubiese oscuridad. Así ¿no? así es. Pues yo tengo un cosas que sí un poco polémico. ¿Políticamente incorrecto? No, solo polémico, Vale. polémico. Creo que no has visto esta película, pero yo te animo a que lo hagas, y es la película Interestelar. No la he visto. Interestelar y... ¿Es una de Sandra Bullock? No, esa es Gravity. Ah, vale. Pero bueno, del palo, ¿no? Sí, del palo. No, son muy diferentes en realidad, pero son del espacio. Son sí. diferentes porque en una está Sandra Bullock y en la otra no. Y eso marca una diferencia brutal. Bueno, pues eso. Quería cosas que sí, Interestelar y por extensión a Christopher Nolan, que lo odio, pero al mismo tiempo veo todas sus películas. Yo soy súper crítico con Christopher Nolan. He machacado hasta la extenuación a Interstellar, pues una película tramposa. Christopher Nolan tiene un defecto muy grave, que es que sus películas son como muy chulas, parecen todas muy chulas, pero trata al espectador como si fuera idiota. Pero Batman está guay. Sí, Batman la segunda. La primera está guay, la segunda es prácticamente una obra maestra, sí. Y la tercera es infumable. Pero bueno. Pero está guay Batman. Sí, no. Es probablemente la mejor película de superhéroes que ha habido jamás. Pero Christopher Nolan tiene la manía de sobreexplicar al espectador la trama. Siempre hay varios personajes que están solo ahí para explicarte la trama directamente. En Interestelar pasa mucho que hay agujeros negros, hay movidas temporales, cambios temporales que se afectan por el tema de la gravedad de estos agujeros negros, y siempre hay personajes que te están explicando... Agujeros de gusano. No sé muy bien la diferencia entre un agujero y un agujero negro y un agujero en Contact con Jodie sí. Foster. Creo que hay una unión entre ambas cosas y tal, pero no lo sé, no quiero cagarla. No nos metamos en ridículo. En astrofísica. Aquí dándonos de astrofísicos, ¿sabes? El caso es que yo he odiado mucho a Christopher Nolan por tratarme de idiota, y Interstellar te trata como un idiota, efectivamente. Pero la he visto otra vez hace poco y realmente entiendes que el cine está hecho en parte para entretener, emocionar y utilizar a ciertos personajes que son a veces estereotipos para contarte una historia, y la historia emocional que hay detrás es lo verdaderamente importante. Y el hecho de que, bueno, Christopher Nolan, para llegar a un más público, tenga que tratarte un poco más como si fueras más tonto, pues bueno, no deja de ser una cosa más de la película y tal, y nada. Y solo quería darle mi apoyo básicamente porque me he pasado media vida criticando esta película y ahora he cambiado de opinión, así que nada, solo decir eso. Pues después de ver 2001 Odisea en el espacio, sí, queda... Cuando la vea... ¿Cuánto ha pasado ya? ¿3 meses? Tío, de verdad no he tenido tiempo... Bueno, es que claro, de verdad. Bueno, a ver, yo tampoco he visto Glenor Glenda. ¿No has visto Glenor Glenda? Hombre, sí, porque sé que no has visto 2001. Por gamer, porque estás jugando ahí a los videojuegos. Mira, ahí lo tienes. Mira, de verdad. Bueno, pues, ¿tienes alguna cosa más? Positividad. Sí, a mí me gusta mucho, valoro muy positivamente los amigos que no necesitan tener un contacto extremo. Yo soy una persona social, pero a veces una persona solitaria. O sea, a mí me gusta mucho tener trato con mis amistades y disfruto mucho de las buenas conversaciones con mis amigos y mis amigas. Pero yo hay épocas, como ahora en la que estoy, que de verdad salgo de mi casa a las 7 de la mañana, llego a mi casa a las 12 de la noche. Yeah. Es una persona muy ocupada. Y me están pasando cosas buenas en lo laboral y estoy aprovechando para trabajar muchísimo.
Y entonces no tengo tiempo de tener contacto con mis amistades. Ujú. Y valoro mucho aquellas que no pasa nada. No pasa Y luego nada, están ¿no? las que se Exacto. rayan. Mm. Oye, ¿te pasa algo? ¿Por qué no quedamos? Sí. O te dicen con desdén, a ver si nos vemos, ¿eh? Pero todo como con un mal rollo. Y Sí, dices, sí. no sé, entonces para mí la amistad que no necesita de grandes contactos, sino que valora el tiempo, sea el que sea, de calidad. A mí ¿Qué me da nos mucha vemos? paz, sí. Una vez al año, pero lo vamos a disfrutar mucho. Fantástico. Ujú. Bueno, así yo obviamente intento hacer siempre huecos, pero no puedo ofrecer ahora mismo como estas amigas que se ven todas las semanas, ¿no? No puedo. Entonces a mí me da muchísima paz estas amistades que simplemente están ahí y tú estás ahí y cuando Y no pasa coincide, nada. no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Que tú estás en una vida estresante y además tienes que estar pensando en que no sé quién se va a enfadar. No, que además comprenden que la amistad es algo entre dos personas. Claro. Que muchas veces esto mucha gente no lo tiene claro, que alguien otorga a la otra persona el factor activo de la amistad. Exacto. Y se quedan calladas y de, si no me llamas me enfado contigo, pero a mí jamás me ha ocurrido Exacto. proponer nada. Exacto. O tal. Esto pasa Sí, mucho esto pasa también. muchísimo, sí, parece que no, oye, no me has llamado en un año. Bueno, tú tampoco. Tú tampoco, ¿sabes? exacto. Tú tampoco. Entonces estas personas que realmente de repente dices, ostras, hace 3 meses que no hablo con esta persona y de repente esa persona te envía un WhatsApp personal, no de trabajo, y te dice, tal, con toda la naturalidad, la Claro. verdad es que está agradecido. Sí, yo estoy muy a favor. Además, la amistad es entre dos personas y sus circunstancias. Ujú. Y entonces no podemos separar a la persona de su contexto. Ujú. O esta gente que me dice, es que, joder, trabajas mucho. Bueno, perdona, ¿sabes? Es que, bueno, pues, no sé. No. Lo siento, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿Qué hago? ¿Me mato? Quiero decir, pues mira, tengo que pagar ciertas cosas y vivimos en un mundo en el que uno ha de tener 5 trabajos para juntar un sueldo. ¿Qué hago? Me matarte. mato. Sí. Pues ya está. Pues nada, para acabar Cosas que sí, un Cosas que sí muy grande y desde aquí le envío un abrazo enorme a los Drakis del Consum. Los Drakis del Consum. Los Drakis del Consum es una cosa que no puedo describir con palabras Sí, la además felicidad que me otorgan. es una cosa que tú, quiero decir, no te viene de ahora. Tú No. eres un firme defensor de los Drakis Sí. del Consum desde hace un montón de tiempo. Desde hace muchísimo. Tiene ese sabor. No creo que sea vegano. Vegetariano, Vegetariano, sí. No lo sé. Sí. Sí, seguro que usan porquería de esa. No, de- que ¿no? usan como aromatizantes de bacon Vale. y eso, pero que eso jamás ha tenido bacon. Vale, bueno, no, pues vegano no lo investiga. sé, pero vegetariano sí. Pero Es que los Drakis del Consum. me es que gusta es- mucho porque los Drakis auténticos no des- existen. Exacto. O sea, los Drakis de Consum han sobrevivido, ¿no? A los Drakis. Sí, los Drakis originales de Matutano creo que eran. Fueron totalmente arrasados por la pandilla Drakis. La pandilla que Drakis. sí que ha Este sobrevivido. spin-off, ¿no? Exacto, es el spin-off. Que de hecho se llaman Chetos Pandilla. Ahora se llaman Chetos Pandilla. Bueno, ahora hace 15 Claro. años o 20. Ah, bueno, claro. Quizá más. Claro, porque Matutano no existe, ¿no? Los compró Chetos. Ah, es Chetos, no lo ¿Chetos sé. es la marca? ¿O Bueno, es- no sé cuál es Ya. el Claro, holding. Que era aquí. Matutano no existe. De Matutano hecho, yo me fue imagino absorbido por... nuestros oyentes más jóvenes no habrán oído Matutano en su vida, En su creo vida. yo. Claro, será Chetos o algo de sí. Creo que es de Pepsi. Exacto, es de sí, Pepsi. sí. Bueno, el caso es que sobrevivió, la pandilla Draki sobrevivió a los Drakis y ahora quedan los Drakis del Consum. Los Drakis del Que es Consum. muy ridículo porque realmente la palabra Drakis no aparece. Tiene forma de dentadura, Sí. pero no hay nada en la bolsa que indique. Es snack de maíz, creo que es. Snack de maíz o algo así, dice, con sabor a bacon, Ya. creo que es. Pero no mencionan. Claro, entonces tú ves un snack que tiene forma de dentadura. Porque sí, Claro. cuando no hay nada que lo justifique. Los Drakis, claro, se llamaban Drakis, había un vampiro Drácula, pequeño. claro. Claro, entonces me resulta mágico Ya, es eso. curioso, a mí me resulta muy curioso que es como si Raulito Sí. hubiera acabado triunfando más que Raúl. Sí. ¿No? O sea, Algo que no ocurrió, algo que desgraciadamente. desgraciadamente no ocurrió. Están Pero los dos, nada. de hecho, igual de hundidos en la miseria. Pero nada, maravilloso. Declaro mi amor a los Drakis de Consum. Cuidado, porque te los comes de una sentada y da un poquito de ardor. Y además me gustaría recordar a nuestro amigo Paco Luna, Sí. que falleció el año pasado, por desgracia, porque es una mierda. Porque que- la vida es una mierda. la vida es una mierda y sin Paco Luna peor. Mm. Que me gustó mucho que cuando
yo os presenté, Sí. descubristeis muy pronto que os unía el amor por los drakis del Sí. Consum, y yo sé que tú te sentiste de repente menos solo en este mundo porque compartías Claro. eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando saqué la bolsa de los Drakis y se le iluminó la cara. Porque claro, conectamos ahí, porque eso mola mucho, ¿no? Cuando tienes un gusto personal muy específico y de repente aparece como gusto personal muy específico de otra persona y ahí hay Se conexión. crea un vínculo. Un vínculo que no se puede romper. Hmm. Así que nada, vivan los Drakis de Consum y viva Paco Luna. Hoy quiero hablarte del mundo del arte normal. arte. El arte normal. El arte la normal. creación artística en el mundo normal. Interesante. Interesante. Te voy a hablar de algo que a mí lleva mucho tiempo cautivándome porque no consigo entender el éxito que está teniendo entre las personas del mundo normal Ajá. las fofuchas. Dios. ¿Conoces las fofuchas? Sí, las Sí, conoces las porque conozco. te he regalado una fofucha. Sí. A mala idea. A mala Zorra. idea te regalamos a Fem Fractal una fofucha. Sí. Para la gente que no sepa lo que son, aunque creo que es difícil no saberlo porque las fofuchas están en nuestra vida, Las fofuchas. son unas muñecas que se crean artesanalmente, es decir, no existe una fofucha industrial, vienen de artesanas, Sí. que además hay toda una red, hay muchísimas personas dedicadas a la creación de fofuchas, Sí, hay una mafia ahí. hay todo un mundo, sí, y son pues como unas muñequitas hechas así de material goma eva, que es Sí. un material muy loco de papelería, bolas de Porexpan, pintura acrílica, silicona, alambre, palillos y en general cosas muy de ir por casa, ¿vale? Sí. He estado investigando y las fofuchas vienen de Brasil, ¿vale? Su creadora fue Ajá. Carla Campos, una campesina del sur de Brasil que comenzó a crear estas muñecas. En principio se llamaban magrelas, que significa flacas, y luego Ajá. las llamó fofuchas. Vaya. En portugués, algo fofo es algo como mono, cookie, y también bonito. algo blando. Ya. Entonces fofuchas es como cookie, muy Ya. cookies, ¿no? Las Pues de fofuchas. cookie no tiene nada, te lo voy Es adelantando horrible. ya. Entonces, estos muñecos, que en realidad como muñecos cumplen muy poca función, porque no puedes jugar con ellos, porque se rompen, porque está todo pegado como con pegamento barato, o sea, Sí, es para ponerle una repisa. Es claro, para, ¿no? tampoco podríamos decir que decoran, porque yo creo que el poder de decorar de una fofucha es más bien escaso. Sí. Pero las fofuchas han venido a cubrir un vacío que tenía nuestra sociedad, que básicamente es, tengo que hacer un regalo a alguien Ujú. que tenga una especie de relación laboral, es decir, mi médico, mi profesor, Ajá. la maestra de mi hija, el entrenador de fútbol de mi hijo, no sé Sí. qué, una fofucha. Claro, sí. Entonces, en el ámbito laboral se ven mucho las fofuchas. Muchísima sí que es fofucha. cierto, sí. Y son horribles, porque Sí. esto es una cosa de verdad, de un feísmo atroz. Sí, Son claro. horribles y buscan siempre como imitar los rasgos. Es decir, la fofucha se hace una fofucha de ti. No es una fofucha Ya. cualquiera, es una fofucha de mi médico y representa Claro. a ese médico. Le ponen la batita, un termómetro en la mano y se busca el color de ojos, el color de pelo. Pero Claro, en realidad nunca se consigue. Es un poco la manualidad Schrödinger, ¿no? O sea, Sí. se busca el parecido, pero jamás se encuentra. Nunca una fofucha se parecerá al Pero porque con a su una dueño. bola de Porexpan y estos Por los materiales tan materiales, un rudimentarios, un palillo y un alambre, bueno, no pues puedes poca conseguir cosa, nada. ¿no? De hecho, la fofucha que me regalasteis no se me... O sea, es que no sé, era muy loco. O sea, Llevaba una cámara de fotos. Llevaba una porque, cámara de fotos. Claro, Tenía una barba que ya no llevaba porque cuando me la regalasteis ya me la había afeitado. sí. Y era castaño. Es horrible, Qué claro, mierda. porque a lo mejor el material con el que hacen el pelete no está en color rubio, pues lo que más se parezca. Claro. Yo he de decir que me he sumergido. Bueno, cuando encargamos esa fofucha para ti, ya Sí. me tuve que sumergir en el mundo de las fofucheras Madre mía. y tener que negociar el tema de las características físicas. ¿Quieres los ojos pintados o los quieres pegados? De estos que van a, ¿sabes? Hay ahí un mundo. Yo me he vuelto a sumergir en el mundo de internet para conocer a las fofucheras. Sí. ¿Y qué has Entonces, encontrado? He encontrado este párrafo de una persona que alaba las fofuchas Ah, vale. y me parece como muy entrañable. Dice:
Hay fofuchas con arroba, o sea, fofuchoas, porque pueden ser fofuchos. Hay fofuchas de gran variedad, tantas como la imaginación nos permita. Mentira. Entre ellas, a destacar, y muy de moda, aquellas personalizadas con la profesión o hobby de la persona a la que va dedicada. Como por ejemplo, te da ejemplos: futbolistas, enfermeras, médicos, cocineras, pasteleros, etcétera. Las personas que se dedican a la fofucha, que normalmente son personas que lo hacen como hobby, pero suele haber como una intención de profesionalizarse. Hay un sueño detrás de vivir de la fofucha. Sí, hay siempre, una aspiración siempre. artística de, voy a vivir de esto. Página de Facebook. Le llaman fofuchear. Este verbo existe. No. Este verbo es real. La gente fofuchea. Escaliburcio. La gente fofuchea. Te lo juro, real. Y entre ellas también he visto que se refieren mucho a la fofucha como una nueva forma de expresión. Es decir, tenemos la pintura, la arquitectura, la escultura y ahora la fofucha. El siglo XXI ha añadido la fofucha a las formas de expresión artísticas que conocíamos. Pero sí es totalmente imposible discernir entre las fofuchas de una persona o de otra. Son todas absolutamente Pero igualmente es verdad horribles. Que la fofucha ofrece como un arte de tan low profile que está al alcance de tanta gente cualquiera, claro. Que está acercando la creación. Bueno, es que ni es artesanal ni es artística. Bueno, está acercando la creación, porque partimos de que una fofucha no existe y alguien la crea, o sea, crear, se están creando. Entonces ha acercado a muchas personas al arte normal. Y te digo más, yo veo un claro antecesor en unos cuadros que se hacían cuando yo era pequeña, que yo iba a clases de eso, que era, tú te comprabas 4 láminas iguales, por ejemplo, un jarrón con flores. Te compras 4 láminas. Sí. Una hace de base y en las otras vas recortando, por ejemplo, los pétalos que vas pegando con silicona de manera que creas un relieve. Claro. Un cuadro que sale. Claro. La cuarta Muy dimensión, loco, ¿no? Muy loco. La tercera sería. Bueno, no sé. Y te quiero decir que el mundo normal siempre ha tenido estas formas de arte mínimas para que la gente pueda crear cosas. Claro, pero claro, es que cuando ya se vienen arriba, se flipan y empiezan a intentar hacer su propio negocio, por favor. No, aparte seamos se está serios. moviendo muchísimo dinero negro en fofucha. O sea, quiero decir, este tema, de verdad, porque hay en los pueblos. Es que además la fofucha tiene una misión muy clara, que es quitarte el marrón. Hay que hacer un regalo a la profesora no sé quién, fofucha. Claro. La fofucha cumple esa función. Sí, se podría decir que las fofuchas son al arte lo que las batucadas a la música. Bueno, pues no podía estar más de acuerdo. Quiero terminar esta sección con un mensaje de esperanza. Espero que Maricondo esté consiguiendo que toneladas de fofuchas estén donde les corresponde, que es la basura. En la basura. A pesar de que pienso que todo ese por spam y toda esa goma eva debe tener consecuencias muy catastróficas para el medio ambiente. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo? Puta. Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, eso. mierda! Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Escaliburcio, ¿Qué pasa? tenemos en el libro de declamaciones a mi colega Manolo desde Corea del Sur. ¿Ah, sí? Joder, qué Sí. bien. Pues Vamos a venga. ver qué nos dice. A ver. Hola chicos, yo os quería hablar del estándar de belleza coreano. En España tenemos un estándar de belleza y más o menos coincide mucha gente, pues las mujeres tienen que ser de esta forma, los hombres tienen que ser de esta forma, pero dentro de ese estándar hay muchos tipos donde elegir. En Corea hay uno, las mujeres tienen que ser de una forma y las llaman hermana de Gangnam. La hermana de Gangnam se opera los ojos para hacérselo más grandes, las orejas para pegárselas a la cara y la barbilla, el mentón, para que se le quede con forma de V. Y las ves a las pobres con toda la cara vendada por la calle en Gangnam porque vienen de operarse la cara. Y a mí me flipa porque al final parecen un alien de los Simpsons y son la misma persona. ¿Qué os parece a vosotros? Open Gangnam Style. Gangnam Style.
¿Qué nos parece? Me parece maravilloso. Claro, desde la distancia, tanto física como cultural, me parece gracioso. Me parece gracioso, claro. Pero es horroroso, ¿no? O sea, es como una pesadilla cultural, ¿no? Bueno, pero a mí sí que me gusta que puesto... al final aquí también es lo que dice él, ¿no? Aquí también sucede, solo que aquí hay muchos tipos donde elegir. Pero bueno, está guay que tienes uno, porque te ahorra muchos problemas. Oye, Claro. ponme No, cara no. de hermana de Gangnam. Ya Ya está. está. Bien. Ya. Es cierto, claro. Claro. El Visto rollo de desde que- el punto de vista, es solo que no hay variedad. Claro. Y además el rollo que al final tengas un montón de personas con la misma cara, a mí me parece guay. Sí. Como que ellos mismos quieren a lo mejor perpetuar ese prejuicio occidental. Es que todos los asiáticos son iguales. Ya. Pues mira, sí. Pues mira, Pero porque nos sale del coño. pues me parece una lectura muy sabia. Es muy guay. Manolo Sí. además nos ha mandado otro audio. Ah, sí, hay más. Claro, sobre yo con Corea? Manolo tengo un pacto, creo que esto ya lo he contado en alguna ocasión, Puede que ser. como en Corea se ve que no hay pipas, Ujú. yo le mando pipas y a cambio él me manda cosmética coreana. Ajá. Tenemos un pacto muy ¿Y guay. tiene algo que decir acerca Sí. de eso? A ver. Con respecto a las pipas, que quiero explicarme. Me partió con Excaliburcio Ramón diciendo: las pipas de aguasal son una mierda, son una mierda. Yo le mando Pero pipas de luego le aguasal. come, pipas de aguasal porque es que las otras me hacen la boca polvo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo me como lo que sea, pero mi muchacha, que es coreana, a la que he viciado las pipas, todavía no tiene callo en los labios, como los españoles, y solamente puede comer pipas de aguasal. Claro. Así que, Es más light. pues, nos hemos, como dicen los ingleses, comprometido para comer los dos pipas. Y somos felices así. Bueno, pues Qué no tenemos guay. nada en contra de la felicidad No, además es compartida. verdad que las pipas de aguasal aquí cumplen esa función de como de introducir a la gente en las pipas. Si tú no has comido Claro. pipas en tu vida y te sueltan unas churruca, Claro. pues muy posiblemente acabes en el hospital. Sí, No sé cómo está la sanidad por allí, pero claro, no es guay. A mí me gusta mucho contribuir a la felicidad de esta pareja. sí, parece que estás aportando mucho en esa relación. Claro, Claro, no soy la dándoles única, pipas. hay muchas personas implicadas en esta, Que están enviando en cargamentos esta de importación pipas. de pipas, porque claro, Manolo al principio comía pipas él, ahora también come su novia. Parece ser que en su círculo de amigos se está introduciendo la pipa, entonces cada vez necesita más y más pipas. Pero ¿es porque no hay pipas o porque no hay pipas aguasal? No hay pipas. Allí no hay pipas. No, allí la pipa no se trabaja. Entonces Manolo le gustaban las pipas, le mandábamos pipas, su novia se ha aficionado a las pipas, todo su entorno surcoreano está descubriendo las pipas, entonces hay una demanda que Pues yo ahí no hay sé negocio. al final va a ser difícil satisfacer esta demanda porque no, a lo mejor, ¿sabes? No podemos estar enviando todas las pipas que se están demandando. Así ver. que yo creo que al final Manolo va a tener que montar una empresa de pipas coreanas. Que igual ya la ha montado y realmente os está comprando a precio de coste las pipas aguasal y las Bueno. está vendiendo por millones allí. Puede ser que esté haciendo un imperio de Claro. pipas. Yo normalmente le mando las aguasal del Mercadona Ujú. y esta vez le mandé las del Consum para ofrecer un poco de variedad. Las de Mercadona no están mal. No están mal. Al final, después de mi crítica a las pipas aguasal, he de decir que estoy empezando a comprarlas porque es cierto que después de comerte medio paquete o un paquete entero, no tiras tu lengua a la basura. Es un tema que al final ha dado mucho de sí, el tema de las pipas Sí. aguasal, ¿eh? Quiero decir, es un tema que has puesto sobre la mesa y Sí. que de repente se ha destapado como una realidad que había que tratar. Parece que hay muchas personas que querían hablar de este tema. Pues Nada, Manolo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte en el libro de declamaciones y te deseamos, pues, que montes un imperio de pipas Venga. surcoreanas. Ya hemos acabado nuestro programa 25. 25 ya, ¿eh? 25. Está bastante guay, es un número que... Es un número redondo. No es redondo en sí, pero es redondo. Pero es bastante redondo, pese a su imparidad. Madre mía, habría que ir parando ya, ¿eh? Sí, ¿no? No hemos hablado de esto. Que estamos muy estresados. ¿Esto Tú cómo va? tú estás muy estresada. Yo soy una persona muy estresada. Sí, Pero he de decir que yo siempre hago un hueco a todo mal, porque Ya. es de las pocas cosas que le dan sentido a mi vida. y es cierto. De es todo lo cierto. demás podía prescindir, de todo mal no. Pues nada, y
Bueno, de hecho, podríamos invitar a nuestros oyentes que nos enviesen mensajes motivadores. ¡Ay, sí! ¿No? O sea... ¡Qué maravilla de idea! Que mandad mensajes motivadores, aunque sean muy falsos, claro. y muy de Mr. Wonderful. Frases de coach. Uh-huh. Sí, porque la verdad es que aquí estamos grabando todas las semanas. Sí. Todas las semanas. No hemos fallado ni una. Ni una. Somos personas muy comprometidas con bueno, nuestra... tú fallaste una. Pero porque estaba de huelga, joder. Qué rencoroso. Es que todo esto parece, porque con la broma parece que a mí me haya parecido mal en algún momento que ya has hecho huelga. Es que porque yo nunca he dicho lo contrario. Un poco se te ha visto el plumero, ¿eh? Ya. Fue dejarte solo ya. y aflorar un poco el machirulo que vive en ti, ¿eh? Con la broma, en realidad con la broma es que soy una persona muy irónica. Ya, pues voy a aclararlo ahora, ¿no? 2 semanas después aclaro que realmente me parece genial lo de la... ¿Eso dices ahora? Bueno, lo digo ahora porque en realidad es lo que pienso, pero no caí cuando grabé el programa. Tuviste una oportunidad y la dejaste Tuviste el programa escapar. de ser un aliado súper guay. Pero fuiste un aliado bastante mierdoso. Bastante es mierda. decir, pero bueno. Muy bien, pues... ¿Con qué nada. nos despedimos? Pues nos despedimos con Candela Roots, que ya era hora de que las pusiéramos. Esta banda de reggae valenciana formada en su mayor parte por mujeres maravillosas, cuya teclista Clara es muy fan de Todo Mal y participó en el libro de declamaciones con ese alegato contra los forros polares falleros. Maravilloso, maravillosa declaración. ¿Y cómo se llama la canción? You Got It. You Got It. Pues mañana no. Mañana la semana no. Pues la semana que viene más y peor. Guardar las formas y ya lo ves, la respuesta está bajo tu piel. Y es que allá adentro se está produciendo una guerra, es hora de hacer las cosas a tu manera. Ríndete, ya deja salir a esa fiera, que siempre seas tú la primera. Hey you, sister, you got it, you don't have to surrender. Hey you know you're not alone. This is my condition, I say.